Pues bienvenidos a Repensar la Historia. En esta ocasión pues tenemos un episodio también especial por las fechas y como sabrán y si son nacidos a nuestro programa pues recordarán que estamos haciendo algunos especiales de la independencia. Ya a lo mejor por estas fechas encontrarás que está el episodio con los amigos de Latinoamérica, que hablamos ahí sobre las independencias en sus países y cómo estos espejos latinoamericanos parecen muy sorprendentes. Y bueno, en esta ocasión pues tenemos una mesa titulada Protagonistas de la independencia, de la consumación de la independencia. En esta mesa pues nos van a acompañar Carlos Espinosa. Ya saben que es miembro también, ha sido de aquí de podcast de Repensar la Historia. Como saben, pues es un amante de la historia y también pues profesor de secundaria, entonces por ahí sabe por dónde llegarle a los chicos. También nos acompaña Ignacio Álvarez, que también profesor y que pues le encanta mucho la historia. Es licenciado en Ciencias Sociales y Tecnología, tiene una maestría en docencia y pues ahorita ha dado clases de Historia Universal y de México en secundaria y pues acá lo tenemos como también un maestro en la docencia. Pues bienvenido Carlos y bienvenido Ignacio. Muchas gracias, Leo. Pues bueno, quisiera pues empezar con ustedes y decirle a la audiencia, pues también de antemano, pues muchas gracias por haber hecho un espacio en sus agendas y también pues mencionarles a nuestros amigos que esta charla la teníamos pendiente porque pues a la naturaleza se le ocurrió, como es costumbre, pintarnos cara y ponernos ahí un huracán por las fechas. Pero bueno, ya estamos retomando esta charla que teníamos pendiente y creo que cayó buen momento porque pues en vista de que ya pasaron las fiestas del 16 de septiembre y del 15 de septiembre aquí en México y pues con toda esta parafernalia que se hace alrededor del grito, de las ceremonias cívicas, pues nos da una cierta lectura también de cómo andamos en ese aspecto en México y siendo un año no un año común y corriente, sino un año bastante peculiar, que es la consumación de la independencia, 1821, perdón, 1821, ya son 200 años y es un año bastante interesante y que a lo mejor no se le ha dado la importancia. Yo tengo todavía esperanza, ahorita me van a decir mis compañeros, todavía queda esperanza para el 27 de septiembre que se haga algo. Pero bueno, el punto es decirle a la audiencia que es importante la consumación, así como el inicio, porque como en la vida y como en la vida personal, los inicios y los finales son importantes. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de los protagonistas de la consumación de la independencia. Y para ello, pues, les propuse a mis compañeros, pues, hablar un poquito de Iturbide. Vamos a empezar con el personaje. Y les puse a modo de pregunta, ¿Iturbide, el gran consumador? Pues si quieres empezamos contigo, Carlos, y pasamos contigo, Ignacio, después. ¿De acuerdo? Claro. Muchas gracias, Leo. Buenas tardes, Ignacio. Mucho gusto. Agradezco de antemano esta invitación. Siempre es un placer estar en este espacio de repensar la historia. Es algo que me agrada mucho, ¿no? Estar aquí y compartir, pues, con los compañeros el conocimiento histórico y más en este año tan importante para nuestro país, que hay dos celebraciones grandes, bueno, dos conmemoraciones grandes. Por un lado, la pasada conmemoración de la caída de Tenochtitlán, que se le dio un peso importante, ¿no? en los festejos del país. Pero pues también tenemos en puerta el día 27 de septiembre, que son los 300 años de la consumación de la Guerra de Independencia. Bueno, que ha sido un tema que, si bien no ha estado olvidado, porque
Si nosotros analizamos archivos, fuentes, escritos históricos, hay mucho de dónde investigar. Hay grandes especialistas que se han dedicado al tema, ¿sí? Gente que, bueno, son las eminencias, ¿no? De la historia. Sin embargo, si preguntamos o dejamos este tema al análisis de la población, al análisis de aquellos que no están tan inmiscuidos en la historia, en las ciencias sociales o en las humanidades, va a ser un tema hasta desconocido de cierta manera. ¿Por qué? Pues porque por intereses políticos en muchas ocasiones, ¿sí? Y bueno, no me dejarán mentir, hay ciertos personajes o hay ciertos hechos que son incómodos para la política o son incómodos para algún grupo en el poder. Y esto se ha reflejado desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando empiezan a incomodar ciertas cuestiones que pasaron al interior de nuestro país. Y por desgracia, bueno, Agustín de Iturbide va a ser el personaje, bueno, no el personaje, uno de los personajes más satanizados por nuestra historia. Es decir, si la historia mexicana tiene un infierno, Agustín de Iturbide está en él, definitivamente. Claro. Así es. Ignacio, ¿sí es el gran consumador o no? Bueno, pues primero que nada, mucho gusto, Leo, mucho gusto, Carlos. Estoy muy contento por estar aquí, porque realmente a mí se me hace complicado, porque como comenta Carlos, hay ocasiones en las que a mí, por ejemplo, que aparte de ser maestro de historia, pues me fascina la historia, ¿no? Entonces, no tener a veces con quién platicar de estos temas, pues sí es complicado, pero como les comento, estar aquí con ustedes platicando, pues me tiene muy emocionado, muy contento, y aprender también, sobre todo aprender, ver qué opiniones tienen. Pues respecto a la pregunta, si es o no el gran consumador, es el consumador, definitivamente. Digamos que yo así se los cuento a mis muchachos. Digamos que estamos jugando fútbol, ¿no? Entonces nos cae una pelota que ya está por reventarse. Cae en mis manos y se revienta. Entonces, es algo que eventualmente tenía que suceder, es algo que eventualmente iba a pasar. Sin embargo, Agustín de Iturbide hizo las maniobras, se movió y tuvo los contactos que tenía que tener para poder hacer la consumación de la independencia. Él lo logró, como les comento, él logró hacer esa consumación de la independencia, eventualmente iba a pasar, pero aquí lo que comenta mi compañero es que el problema de Agustín de Iturbide, por lo cual se le ha satanizado tanto en la historia de México, es el hecho de que del cambio de bandos, de que era un realista, y el hecho de que, pues, por intereses propios, él llega a consumar la independencia, ¿no? No por un interés genuino, por querer ser un país independiente de la gente, no. Siempre lo hemos sabido. Él era una persona que estaba en el poder y no quería perder su poder. Es por eso que se une al ejército, o hacen el ejército de las tres garantías, y es por esto que llega a la consumación de la independencia, ¿no? Sí, así es. Creo que vamos a hablar un poquito de este Iturbide. Sí, me quedó así como en la memoria el decir que es el gran personaje que tenemos ahí olvidado, incluso satanizado, no sé. De hecho, ayer comentaba con mis alumnos que la historia lo escriben los vencedores, pero creo que hay maneras de ya hacer esta historia contrapelo, de ver, ok, sí, ganaron estos republicanos que quisieron contar la historia de esa manera, pero hay que darle valor a cómo fueron las cosas, y las cosas fueron que Iturbide, con ayuda de Guerrero y quizás por intereses propios de cualquier ser humano, que yo me atrevería a preguntarle a cualquiera que hubiera hecho en sus zapatos, yo creo que hubiera hecho exactamente lo mismo.
¿no? Teniendo en cuenta que tienes armas, tienes gente, tienes el apoyo de la élite y que pues lo único que tenías que hacer era pactar una unión, pactar una paz para alcanzar la independencia. Y siendo que pues España, ya con el retorno de Fernando VII, pues híjole, ya era como ver al rey medio, mejor no. ¿No? Entonces, Yes. no sé, ¿qué opinan ustedes y cómo lo ven tanto en la escuela como en la voz pública? Pues ver a Iturbide, ¿todavía se le categoriza o ya nada más se le tiene olvidado? Bueno, creo que Iturbide desde su vida pública, desde su vida política, pues siempre estuvo lleno de enemigos, ¿no? Y enemigos formidables. Estamos hablando de Fray Servando Teresa de Mier, que se cansó de ponerle el pie a Iturbide, y digo, no era cualquier personaje, era un personaje sumamente ilustrado. Tenemos a Rocafuerte, tenemos a muchos políticos y literatos que estuvieron a Iturbide siempre con el pie en el cuello, como se dice coloquialmente, y eso pasa cuando Iturbide está vivo, pero ¿qué pasa cuando fallece? La misma política mexicana, los mismos ministerios de educación deciden olvidar o hacer que la población olvide a esta figura. ¿De qué manera? Pues poniéndolo como un gran villano en la historia, ¿no? Ahora que pasó el grito, yo esperaba un viva Agustín de Iturbide, ¿no? Y no es por querer enaltecer de gratis esta figura, es porque, como bien lo dijo el compañero, él es quien hace la independencia. ¿Quién es el padre de la patria? Quien firma el acta de independencia, así de simple. Entonces, se le han puesto una cantidad enorme de calificativos a Iturbide como el villano, el asesino, el convenenciero, etcétera, etcétera, que digo, no están tan alejados de la realidad, pero pues si vamos a eso mismo, Hidalgo tendría que tener los mismos juicios, ¿no? Hidalgo va a tener un punto en que pues pierde la razón, como lo hemos comentado en otros espacios, y bueno, tanto perdió la razón que incluso Ignacio Allende intenta envenenarlo, ¿sí? Porque el cura estaba loco. ¿Cuál es la diferencia entre Hidalgo e Iturbide? Bueno, simplemente que nos dice la historia oficialista que Hidalgo defendía los intereses del pueblo e Iturbide defendía sus intereses, lo cual pues está muy lejos de la realidad, ¿no? Ambos en la lucha independentista están defendiendo lo suyo, como cualquiera que se enlistó en el ejército, como cualquiera que tomó a los hombres con los que contaba para lanzarse a la guerra, cada uno veía por sus intereses. La diferencia es que el movimiento de Hidalgo pues, fue sofocado en 1 año y medio, Hidalgo es ejecutado, y por desgracia por Iturbide, él tuvo que vivir todavía para que se le siguiera juzgando, ¿no? De una manera, pues, un tanto injusta. Okay. Ignacio, ¿cómo lo ves? Pues concuerdo totalmente. Estamos acostumbrados, por lo menos yo aprendí la historia hasta en estos momentos que lo vuelvo a ver desde otra perspectiva. Veo y entiendo que la historia no es de héroes y villanos, aunque así se nos ha enseñado, ¿no? Por lo menos así lo aprendí yo, como héroes y villanos. Y no, la historia la hacen y la hacemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos tiempos buenos, tiempos malos, pero como comenta el compañero, pues a Agustín de Iturbide le toca ser el malo por las decisiones que tomó, y por supuesto que todos tenemos intereses personales que pues nos enferman, ¿no? Por ahí una vez yo pregunté que si por qué los presidentes que eran muy buenos no duraban tanto tiempo, y me respondieron, porque el poder enferma. Así es, el poder enferma, ¿no? Entonces, el hecho de que Agustín de Iturbide haya querido estar en el poder, o que haya o la forma en la que se redacta también el acta de independencia, el querer poner una monarquía constitucional, pues también habla de que en ese tiempo no era tan conocido, o más bien no se conocía otro sistema de gobierno. Las repúblicas eran
relativamente nuevas. Entonces, el hecho de que hayan querido una monarquía y un emperador, que sabemos que Agustín de Iturbide acomoda todas las fichas para que eventualmente se pueda llegar a él coronar, les comento, pues no conocían otra forma de gobierno, ¿no? Y es por ello que como les comento, acomoda todo para que llegue todo a ser el que esté dentro del poder. Así es, y creo que la parte interesante es, bueno, yo creía que esto ya estaba como medio superado. Yo me recuerdo, o sea, no es por la facción de Acción Nacional o de los gobiernos de Fox o de Calderón, pero en el momento de la apertura democrática se empezó a decir, bueno, ok, ya no hay que seguir la historia del PRI, vamos a abrir la baraja de la historia, ¿no? La historia oficial del PRI, hay que abrirla, hay que abrir varios matices, y empezaron a surgir nombres, ¿no? Empezaron a surgir nombres dentro de la arenga y del conocimiento de la población. Ahí apareció pues Leona Vicario, apareció ya también Pedro Celestino Negrete, como a darle voz a aquellos personajes que normalmente, como decía Ignacio, pues no nos habían contado, pero todavía pues persiste esta idea con Iturbide, que ahorita lo quiero retomar al final. Hay otro personaje que pues también no se dice mucho de él, pero que pues obvio, si no hubiera sido por esa actitud que tuvo, no hubiéramos, o quizás no se hubieran dado así las cosas, que va a ser Juan de O'Donojú. ¿Quién fue Juan de O'Donojú? A ver, así a bote pronto, Carlos, ¿quién fue? Pues realmente O'Donojú era un teniente, sí, tenía grado militar y llega a conciliar con Iturbide, ¿no? Él estaba recién llegado realmente desde España a la Nueva España, llega a ocupar el cargo y viene pues a negociar, o sea, no viene a negociar, le toca la negociación con Agustín de Iturbide, ya en el tenor del plan de Iguala, ya cuando se está promulgando el plan de Iguala y todas estas ideas iturbidistas, la trigarancia, facciones realistas que todavía están por ahí, combatiendo con facciones insurgentes y a su vez con facciones trigarantes, o sea, ya hay tres, la guerra se acaba de partir en tres, no solamente en dos. Entonces viene Juan O'Donojú y es realmente la persona que va a firmar con Agustín Iturbide los tratados de Córdoba, ¿sí? Él es el que va a poner su firma junto con el vallisoletano en estos tratados de Córdoba, es decir, una conciliación de, ¿sabes qué? Se termina la guerra, te propongo finalizar ya la guerra, vamos a pactar, ya son 11 años de desgaste, ya son 11 años de derramamiento de sangre, entonces viene la parte conciliadora entre O'Donojú y Agustín de Iturbide. La cuestión es que desde siempre, desde que vamos en la primaria, recuerdo que O'Donojú solamente es mencionado él firmó con Iturbide y ya. Pero ¿quién es? O sea, ¿cuál era su función, ¿no? En la Nueva España. No hay mucho, no te dicen mucho de él, simplemente todos lo ubicamos como el que firma con Iturbide o el que va a pactar con el vallisoletano, ¿no? Entonces creo que la figura de este hombre, pues, que es quien va a proponer, a quien se le va a proponer y que se le va a pactar esta situación que mencionaba muy bien Ignacio, ¿no? De esta monarquía constitucional, quienes van a firmar estos tratados de Córdoba para detener ya la violencia, se ha dejado muy de lado. Así es. Y Ignacio, ¿cómo? No sé, estoy pensando un poquito en el norte. ¿Cómo pega allá con los chicos pues la figura de un Juan de O'Donojú o un Agustín de Iturbide? ¿Se ve cercana, se ve lejana? ¿Cómo lo has palpado? Como lo comenta, totalmente. Juan de O'Donojú siempre se menciona como el que llega y firma, pero atrás de él no hay nada, ¿no? Y es importante mencionar que sí, viene a ser esta parte conciliadora después de lo que comenta, que hay derramamiento de sangre y todo esto, ¿no? Entendemos que Juan de O'Donojú llega y pues le toca, a ver, llega y a ver, vamos a arreglar esto, ¿no? Él, pues,
sí había una antecedentes de que estaba la guerra, pero no sabían en qué momento se encontraba de la guerra, ¿no? Y como yo veo a mis alumnos, pues veo que sí hay como te digo, una falta de a lo mejor entender más o querer saber más acerca de estos temas, ¿no? Y no nada más con esto, sino pasa mucho, no sé si les pasa a ustedes, trato yo de hacer lo mejor, de utilizar las mejores herramientas, pero en ocasiones a veces es complicado hacerlos llegar al momento histórico, entender cómo se vivía en esos momentos, para que ellos puedan sentir o entender cómo es que se vivía en aquellos tiempos y por qué era que se necesitaba la independencia, ¿no? Entonces, hablar de cómo ven los alumnos al tema de O'Donoghue, pues sí, yo creo que lo miran lejano, creo que se mira un poco más cercano a Agustín de Iturbide, aunque se mencione también que es el consumador, y no se hable, porque como comentan, no a Allende, a Morelos, a Aldama, a ellos sí se les ve como muy grandes, ¿no? Que lo fueron, por supuesto que sí, son nuestros próceres de la independencia, pero a estos dos personajes sí se les falta darles el peso que tienen, porque sí son importantes, porque finalmente ellos fueron los que firman los tratados de Córdoba, aunque sabemos que Juan de O'Donoghue no tenía la potestad para poder dar la libertad, pero creo que sí es importante mencionar que con esos tratados de Córdoba, aunque la corona española todavía no lo acepta, hasta ya sabemos que muchos años después, con los tratados de Santa María Calatrava, creo que se llaman, ¿no? Entender que Juan de O'Donoghue tuvo una figura muy importante porque fue quien firma en nombre de la corona para calmar aquí en este territorio que era la Nueva España, que se convierte en el Imperio Mexicano. Entonces es para mí importante darle el peso a él y a Agustín de Iturbide, el peso que necesitan, para que sepan que no nada más fueron, en este caso Agustín de Iturbide, en este caso no solamente fue el malo, y O'Donoghue no solamente fue el que vino y firmó. Así es. Así es, y creo que parte del folclore de estos personajes, y que a lo mejor puede ser una entrada para hacerlos atractivos, es que Juan de O'Donoghue pues ya llega enfermo, tuvo bastantes enfermedades por la guerra que sufrieron en España, fue torturado, llega casi Nuñas, y eso va a ser un atenuante para que se enferme en Veracruz. De hecho, ahí en Veracruz, pues, recibe esta enfermedad que, pues, en el imaginario del siglo XIX, pues, quedó como esta figura de llegó, firmó y se murió, ¿no? Quizás, sí, claro. Incluso la gente empezó a comentar en aquel siglo que, pues, la había envenenado Iturbide, ¿no? A ponerle otro santito. Colgarle otro milagrito. Exacto, otro milagrito a Iturbide, ¿no? Pero en el folclore de este personaje pues se olvida eso, y creo que eso sería como interesante, incluso para la gente en general, decir, ¿en serio le quitaron las uñas? ¿Vino así? Pues sí, o sea, realmente sufrió una tortura tremenda allá en España, y como premio de consolación, bueno, ve y pacta la paz con Nueva España, y a ver qué puedes arreglar, ¿no? Así es. Sí, pues literalmente es un hombre que estuvo 15 días en México, y 15 días, 14 días más o menos, se enferma y muere a los 14 días. Entonces quiero pensar que también por esa razón de que es tan efímero el tiempo que pasa en nuestro país, a pesar de la importancia de lo que hace, ¿sí? De esta importancia que tiene el firmar ser conciliador, ¿no? con Iturbide. Como muere muy rápido, pues es como si no hubiera tenido realmente impacto, ¿no? Eso sumado al hecho de que, pues, realmente en nuestro país la consumación de la independencia es un tema más, ¿no? No entra como en las grandes conmemoraciones del país, entonces se dan todas aunque debería,
por supuesto que debería hacerlo. ¿Por qué en Estados Unidos sí? ¿Por qué en Estados Unidos se festeja, por ejemplo, o su gran festejo es el día de su independencia cuando se termina, ¿no? ¿Por qué en otros países sí y por qué en México no? También podríamos hablar de ese punto, ¿sí? Entonces, creo que se dan todas las condiciones para que, por desgracia, tanto él como los demás protagonistas sean de fácil olvido, ¿no? Para la memoria del mexicano. Eh, sí, creo que la respuesta a la pregunta que planteas está en lo que hemos platicado. El hecho de que a los iniciadores se les haya dado ese peso tan grande, de decir, ellos iniciaron y van adelante. Ahí está la respuesta. El hecho de los intereses, porque hay que decirlo, la historia, como lo han comentado y lo sabemos nosotros, la historia se escribe y por quien le conviene, ¿no? Y de la manera que a mí me conviene. Entonces, la historia se escribió de esta manera. Por eso no le quisieron dar la importancia a Agustín de Iturbide. Pero realmente para mí, pensar que en algunos días ya estamos por tener 200 años de ser independientes es fascinante, es fabuloso. Y no veo, lo que comentabas ahorita, yo no veo, probablemente el presidente algo diga en la mañanera o algo haga, pero yo realmente no veo que ni siquiera hay tantos comerciales en la tele, hay tantas cosas que vemos. Nada, yo no veo algo que nosotros que lo sabemos y compañeros maestros y personas que somos aficionados a la historia, lo sabemos y sabemos la importancia que tiene este tema y este día, pero la población en general sí está un poco olvidado. Ellos el 15 de septiembre somos los más mexicanos y viva México y la Jesucita en Chihuahua y lo que quieras, pero ya después que es lo importante, que en realidad es en el mismo mes, es algo muy interesante. 11 años después, pero es en el mismo mes. Pues no se ve nada, no se le da la importancia, no se le da el peso. ¿Por qué? Por el personaje que hemos comentado, ¿verdad? Y perdón, Leo, creo que esta es una de nuestras labores, ¿no? Ahora, no solo de nosotros tres, sino en general los que estamos inmersos en la docencia y en la formación de jóvenes. Pues me parece que es buen punto de partida para comenzar pues hablarles desde una postura crítica, ¿no? Sobre los acontecimientos. Si bien han sido invisibilizados muchas cosas, muchos hechos históricos, creo que tenemos el bastión perfecto, pues para empezar a hablarles a nuestros chicos de la importancia de cosas como lo es la consumación de la independencia, la importancia de personajes como Agustín Iturbide, como Vicente Guerrero, incluso el mismo Guadalupe Victoria, que también sí, fue el primer presidente y ya. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con él? O sea, sería otro tema interesante, ¿no? Victoria. Y también N cantidad de personajes que no han sido o bien tratados, o si han sido tratados, pero de la manera injusta. Y no es que seamos aquellos responsables de reivindicarlos, pero sí darles el trato justo o hablar justamente de ellos sin desgarrarnos las vestiduras. Así es. Bueno, también quisiera comentar con ustedes, pues esa figura que creo que nada más tuvo mayor importancia ahí por el mes de febrero y por el mes de enero, que es Vicente Guerrero, ¿no? Vicente Guerrero, que ahí yo les puse como en un tema el gran relegado de la independencia, porque incluso haciendo memoria, el 15 de septiembre pues tampoco se nombró a Vicente Guerrero y tampoco se mostró en esta iluminación histórica o en este contenido histórico que engalanó Catedral y bueno, el Zócalo en general. No se mencionó. Dije, bueno, era momento oportuno de darle, pues, ok, no quiero irme con el criollo español, me voy con el mulato, ¿no? Pero ahí pues, está. Tampoco, entonces es como, ok, entonces alguien leyó mal la historia o qué está pasando aquí. Pero bueno, Guerrero,
¿Cuál es el peso que tiene Vicente Guerrero en la historia de México? A ver, Carlos. Bueno, Vicente Guerrero debería de estar en los primeros planos siempre de la historia de México, porque él lucha, pues, además de la guerra de independencia, y aparte es quien le pone resistencia, una resistencia férrea a Iturbide desde las sierras, desde pues toda la zona que ahora lleva su nombre, ¿no? Toda la zona de Tierra Caliente. Además que lucha bajo las órdenes del ejército de Morelos, entonces le toca N cantidad de batallas. Bueno, ocupa la presidencia del país también. Entonces no es cualquier personaje, es un personaje muy importante que por desgracia no se le ha dado la importancia tampoco necesaria. Hablábamos hace rato de el villano Iturbide, que no se le quiere, como bien lo dijiste, porque es el criollo, el español, etcétera. Bueno, y a Guerrero, ¿por qué? Porque es el mulato. Entonces, nuestro peso histórico, creo que nuestra balanza histórica nos está fallando bastante, ¿no? O sea, se debe de encontrar un punto medio y no irnos por el personaje, por sus orígenes, por quién era biológicamente, ¿no? Sino por la importancia de estos personajes, el peso que tuvieron para nuestro país. Y Guerrero sin duda debería de estar incluso en los billetes. Sí. Así es. O sea, la verdad debería estar en los billetes. Sí es cierto, todo se le recuerda por algunas, pues también atrocidades, ¿no? Cometidas en contra de españoles durante las primeras décadas de la vida independiente. Sin embargo, él era un militar muy brillante. Incluso Lorenzo de Zavala, uno de los evangelistas de la independencia, me gusta decirles así a Alamán, a Mora, a Zavala, a Bustamante, me gusta. Los grandes escritores de la independencia. Zavala dice que Guerrero era una persona sumamente inteligente. Era una persona que si él no sabía hacer algo, preguntaba y lo aprendía rápido. Esto se ve reflejado en su carrera militar. Simplemente Iturbide no lo pudo capturar ni fusilar. En un primer momento, Iturbide le ofrece el pacto y Guerrero le contesta que no, que siguen peleando. Si quieres la independencia, vamos a pelear por él. Primero encuéntrame, ¿no? Algo que pues, evidentemente no iba a ser. Pues también su vida desde la independencia pues va a tener estos tintes románticos que hablábamos en otra ocasión, ¿no? Su famosa y célebre frase, la patria es primero. Bueno, habla mucho también de la conciencia que tenía el hombre respecto a lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, vamos a decir, también tenía sus ambiciones y estuvo dispuesto a defenderlas hasta el final. Tan es así que a Iturbide le costó mucho trabajo, pues, que pactara, ¿no? Que accediera a sentarse a pactar con él. Lo que quería Guerrero realmente era pelear. Lo quieres, pelea por él. No va a ser tan fácil para ti. Entonces, bueno, creo que también es uno de los grandes relegados a los que tenemos que estudiar y ya en vísperas de esta conmemoración de la consumación con mucho detalle. Ignacio. Ok, hablar de relegado, totalmente, está relegado, ¿no? Y sí comentas que pues no tenemos muy bien la balanza de cómo hacer a un personaje importante. Claro que no está bien hecha la balanza, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, la historia está hecha por cierto tipo de personas. Entonces, primero hablar de que de que Vicente Guerrero era un muy buen militar y que pues Iturbide se acerca a él porque pues no le podía ganar y luchó contra muchos y derrotó a muchos, pero con Vicente Guerrero no podía. Y como dice el dicho, si no puedes contra el enemigo, únete a él. También es importante mencionar que Agustín de Iturbide se pone... que Vicente Guerrero se pone a las órdenes de Iturbide, ¿no? Entonces, ahí hay un detalle, ¿no? El hecho de que yo me pongo a tus órdenes, pues sí si estamos hablando de rangos militares, pues entonces queda un poquito abajo. Era brillante, no me queda duda. El problema aquí está en que, como les digo, se pone a las órdenes, hay un rango militar y pues hay que acatarlas. Y también, pues, lo vamos a decir, era mulato. Entonces,
Pues la voy a aventar así como Dale. En México, como dices, seremos clasistas, pero no racistas, pero en realidad sí. México, pues, hace 200 años, bueno, hace 500, no 500, pongámosles en la colonia y un poquito más para acá, era un país clasista y racista, ¿no? Ya sabemos por las castas. Tan es así que tenemos a Vicente Guerrero bien identificado que era un mulato. Entonces, el hecho de que pues era un mulato, recordemos que Iturbide entra gracias a las reuniones de la Profesa, ¿no? Entonces, las personas que estaban ahí, pues ya eran personas adineradas a las que no les convenía tener o hacerse valer por la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan puesto ahí a Agustín de Iturbide es por algo, ¿no? Si vemos las fotos de Agustín de Iturbide, pues eso es un hombre alto y barbado y pues blanco, y vemos a Vicente Guerrero, pues tiene sus rasgos como un mulato, como una persona afrodescendiente, ¿no? Entonces, ese es el problema, aparte de que se haya puesto a las órdenes de Iturbide, pues el hecho de que haya sido de esa raza que hoy lo vemos y lo vemos hacia atrás y decimos, pues no hay ningún problema, ¿no? Nosotros. El racismo sigue existiendo, ya no en la misma forma en la que existía antes, pero sí es importante decir que eso es uno de los principales motivos por los cuales Vicente Guerrero no ha sido reconocido. Que al tiempo que estamos hoy, 200 años después, pues sí es muy importante que se le dé ese peso que tiene, porque realmente fue un gran guerrero y le dio, como comentan, muchísima batalla a Iturbide, y por eso se tuvo que unir a él, porque si no la independencia yo creo que seguirían luchando a ver quién gana, ¿no? Así es, y creo que uno de los motes que se le dio a Guerrero durante la independencia, pues fue el del chango, ¿no? Tanto por su aspecto, por la táctica que ocupaba. Era muy común que en la sierra toda su pandilla se trepara a los árboles y de manera, no sé, de motín, pues asaltaban a las caravanas españolas, ¿no? Entonces, evidentemente, y por el aspecto, y eso también se los comento a los chicos, pues el aspecto de Guerrero en una guerrilla, pues no es como muy aseada. La verdad es que se dejaban el cabello largo, nada afeitados, andrajosos, evidentemente, porque están en una guerra. Entonces, eso pues le valió la idea de eso. También, pues hay que mencionarlo, Guerrero, híjole, después de la independencia se rodeó de amistades sumamente difíciles. De esas amistades con las que uno no se quiere encontrar, bueno, y amistades le pongo así con dobles comillas, claro, porque al pobre pues le sacaron jugo como a cualquiera y después lo abandonan e incluso pues llega hasta el paredón, ¿no? Con esto quisiera como tener con ustedes una como reflexión sobre qué les ha parecido en este trato que han tenido con estos personajes. Es decir, ¿qué se necesita para que no únicamente quede en el nivel académico o en el nivel intelectual este tipo de conocimiento, sino que llegue pues a la mayoría de la gente, o que le impacte? ¿Qué opinan? Me parece que este es el momento idóneo, bueno, y el momento que nos va a tocar, ¿no? A nosotros, los 300 años, difícilmente nos van a tocar los 400 o los 500. Entonces, este es el momento de pues, plantear a las personas que, pues, la historia tiene que ser siempre vista desde la crítica, desde una postura objetiva. Entender que la historia y todos sus procesos, como fue la guerra de independencia en todas sus etapas, pues tenemos nosotros que verla con los ojos analíticos, como si fuera una partida de ajedrez. No podemos intervenir en ella, no podemos apasionarnos de ella, ¿no? Simplemente entender que cada uno de los actores, desde Hidalgo hasta Iturbide, pues actuaron con base en sus propios intereses, ¿no?
y estos intereses distaban muchísimo de intereses colectivos, eran intereses elitistas. Hay que entender eso, siempre que una persona, no voy a decir personaje, una persona decide involucrarse en un proceso militar, en un proceso político, es porque algo va a defender o en algo se le afectó. Volvemos al punto del cura. Aquí, a mí me encanta hablar del cura. El cura tenía intereses económicos que fue a defender. La única diferencia entre Hidalgo y Iturbide es que uno tenía intereses económicos y el otro tenía intereses políticos. Y eso lo dejamos para el análisis, porque Hidalgo con el tiempo también tenía intereses políticos. Entonces es algo de lo que tenemos que partir, entender que tenemos que dejar los prejuicios a un lado, tenemos que no apasionarnos por incluso las posturas partidistas, que son las que se encargan a veces de ponerles los calificativos a estos actores de la historia, ¿no? Incluso, bueno, yo le haría una invitación a quien nos escucha. En este momento se han dado muchísimas, en este año, perdón, se han dado muchísimas charlas, muchas charlas por todos lados, muchas publicaciones, etcétera. Cada quien tomará su decisión para informarse de la mano de las posturas críticas. Eso es una invitación que se hace, y para eso es este tipo de espacios como Repensar la Historia. Reflexionar. No pretendemos desmitificar totalmente, pero sí encender una pequeña luz para quitarnos toda este partidismo de encima, porque yo, con todo respeto, yo siempre voy a culpar al partidismo de las posturas erróneas que existen en nuestro presente. Así es. Sí, es Ignacio. Bueno, pues desde una postura muy personal considero que sí tenemos nosotros como maestros, también aquí voy a aventar una así muy al aire, tenemos que entender que sí nosotros tenemos en nuestras manos, en mi caso en secundaria y los que estén en preparatoria, sí tenemos en nuestras manos lo que comenta Carlos, sembrar la semillita, ¿no? Así como lo comento, fíjense, le voy a, nomás para entender esta manera. Cuando yo entré a secundaria, a mí no me gustaba la historia para nada, y yo conocí la maestra que me dio a mi historia, me dijo que no me gustaba la historia porque no me la había contado ella, y así fue, y ahora me tienen aquí, ¿no? Entonces, sí considero que es bien importante que a nosotros como maestros nos guste, nos interese, y formarles, esto sí es súper importante, formar una postura crítica, el ver por los dos lados y no poner a los personajes solamente como buenos, como el gran Hidalgo, el gran señor que tocó la campana y viva México, y no poner a Agustín de Iturbide como el que quería ser emperador nada más, porque sabemos que todos tenían sus intereses. Finalmente la independencia se logró, hoy estamos libres, estamos pues cada quien en su casa muy a gusto y sin guerras, y eso es muy importante y maravilloso, pero no dejar atrás todo lo que pasó antes de nosotros, saber que por cada decisión que se ha tomado en la vida, en la vida histórica, en la historia de nuestro país, nos ha traído al momento en el que estamos hoy. Nosotros, las nuevas generaciones, voy a decir nosotros porque estamos jóvenes todos, por lo visto estamos jóvenes todos, ¿no? Vemos que nada más queremos vivir el presente y de una forma individual, ¿no? Entonces, sí entender y hacerlos a nuestros jóvenes entender que tenemos algo atrás de nosotros, ¿no? Yo siempre digo, y yo creo que todos los maestros lo dicen, ¿no? En su materia. Yo digo, la historia es la materia más importante de todas. ¿Por qué? Porque si no hay historia, no hay español. Bueno, español sí. No hay matemáticas, no hay química. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendes hoy es algo que ya está escrito. ¿Y quién lo escribe? Pues la historia. Los seres humanos hacemos la historia, ¿no? Entonces, hacerles entender a nuestros alumnos desde cada quien, desde su trinchera, en este caso nosotros, desde nuestras aulas, pues decirle a nuestros alumnos que la historia es importante, pero sobre todo poner esa semillita de dejarle la duda de quién fue tal, de quién fue, por ejemplo,
que a mí me parece un personaje muy importante, Fray Servando Teresa de Mier, me parece formidable sus hazañas, también las de Morelos. Entonces, entender que Morelos no era ese señor que nada más está parado así en la foto y mirando, no, entender que era un ser humano y que hacía cosas y que hacía chistes y que Miguel Hidalgo no era aquel señor bonachón, sino que era un ser humano que tenía cosas buenas y cosas malas y también intereses, ¿no? Entonces sí, como les digo, desde su trinchera cada quien, sembrar esa semillita como a mí me la sembraron para que yo esté hoy este día aquí platicando con ustedes, pues así, de esa manera hacerlo nosotros. Excelente. Creo que también algo que les compartía a una mesa anterior que tuvimos fue que, bueno, voy a leer un poquito a Carlos María Bustamante, que es la antítesis de Lucas Alamán, que es... Híjole. pero que esta semana como estuve recordando, o estábamos viendo el Primer Imperio, y recurría como a esta gaceta que escribió sobre cómo era el pueblo mexicano del siglo XIX después de la consumación de la independencia. Y este texto se los compartí también a los compañeros de Latinoamérica, y, o sea, se quedaron como impactados de decir, ¿en serio eso fue en el siglo XIX? Porque pues hace una fotografía de cómo era la población, ¿no? Y si me permite, pues se las leo. Adelante. Adelante, Dice, Leo. en las adulaciones es disforme, mezclando alabanzas verdaderas y falsas. No sabe contenerse en los medios. O ama o aborrece con extremo. O es sumamente agradecido o sumamente ingrato. O teme o se hace temer. O sirve con humildad o manda con soberbia. Ni sabe ser libre ni deja serlo. En las amenazas es valiente y en las obras cobarde. Sigue, no guía. Más fácilmente se deja violentar que persuadir. Con el mismo furor que favorece a uno, le persigue después. Fomenta los rumores, los finge, y crédulo acrecienta la fama. Imita las virtudes o vicios de los que mandan. Estas son las principales condiciones y calidades de la multitud. Padres de la patria, cuidado con perder de vista este fiel retrato. Y ahí acaba. No sé si todavía tenemos eso, ya lo superamos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues sí, se perdió de vista el fiel retrato, al parecer. Sí, o sea, parece que hay cosas que no han cambiado en 200 años, ¿no? Que siguen siendo... O sea, a mí no me gusta, o quizás no estoy muy de acuerdo con que la historia se repite, pero parece ser a veces que las condiciones históricas tienden a parecerse un 99.9%. Entonces, es complejo y justamente en esto recae lo que decía Ignacio y muy bien, estoy totalmente de acuerdo con ello. Esta labor de trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, ¿no? Con estas situaciones para que a ver si su generación pues no cae en los mismos vicios que la nuestra, ¿no? Si su pensamiento puede ser más objetivo, más crítico que el de la nuestra, no digo nosotros o alguien en específico, pero en general. Me parece que es un buen momento de reivindicar, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con política, sino como sociedad mexicana, reivindicarnos en muchas cosas. Y bueno, desde la historia creo que se pueden hacer mucha labor de reivindicar. Creo que todos nos hemos encontrado siempre con la misma pregunta: ¿y la historia para qué sirve? ¿De qué me va a servir eso? ¿Para qué la voy a usar? ¿A mí de qué me sirve saber que el 27 de septiembre de 1821 pasó X cosa? Bueno, me sirve para reivindicar, hacer las paces con ese, valga la redundancia, ese pasado, quitarte las ataduras sociales, quitarte las ataduras ideológicas y formar una nueva perspectiva de las cosas. Es una de las respuestas que les doy a mis alumnos. Yo entiendo, a veces uno es muy joven para en ese momento captar el mensaje, pero te va a quedar la duda, ¿no? Igualmente, como decía Ignacio, te va a quedar la semillita. Ah, algún día el profesor me dijo esto y tienes razón, lo puedo retomar ahora. Sí, creo que ese es uno de los grandes usos, ¿no? de nuestra profesión.
que no en todos los casos tiene éxito, pero bueno, que tenga éxito en 1 de 100, ya nos damos por bien servidos. Así es. Claro. Ignacio. Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Para qué nos sirve la historia? Pues como disciplina, dice, entender el pasado, comprender el presente y no cometer los mismos errores. Ese es como disciplina, ¿no? Pero pues también esto hay que pasarlo a nuestro contexto. Pues claro, aparte de tener una conciencia histórica, decir de dónde vengo para saber hacia dónde voy, sí es importante. Y como les decía, cada decisión que tomamos nos trae al momento en el que estamos ahorita, ¿no? Yo lo hago de una manera muy personal. Intento que sea de una manera particular, que ellos sientan, en este caso, si tú estás en tu casa y llegan y te sacan, pues tú quieres volver a retomar tu casa, ¿no? Entonces, de esa forma creo que hacerlos parte de la historia, que no lo vean, porque a lo mejor me equivoco, pero creo que ustedes también les han dicho eso. ¿Por qué no les gusta la historia? Ay, porque ya son personas que ya se murieron y a mí me lo han dicho. Entonces, hacerlos sentirse parte de esa historia, saber que somos descendientes de todas esas generaciones, somos descendientes, para que ellos se interesen, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más importante. Sí tenemos una gran labor, que creo que nosotros la vamos a cumplir muy bien porque pues es el primer paso, ¿no? Estar aquí, intentar hacer algo diferente y pues darle adelante, intentar siempre tratar de mejorar, investigar y irnos documentando cada vez más, porque también pasa de que la historia no cambia y la historia es la misma, y no, vamos cada vez teniendo más cosas, vamos teniendo otras posturas, van saliendo cada vez nuevos documentos. Entonces entender que la historia no es una ciencia muerta, es una ciencia que está viva, es una ciencia que está en constante cambio y que es una ciencia social muy importante y que somos parte de ella, y que nosotros como jóvenes y como mexicanos estamos construyendo la historia del México que mañana van a platicar los maestros que estén en nuestro lugar. Así es, y creo que 2 puntos aquí importantes que ahorita mencionaron. Uno, pues reivindicar, y yo creo que si el adolescente entendió la película de Coco, porque eso habla de reivindicar a los muertos, y que si les empezamos a decir, bueno, si entendiste esa película, pues vas a entender la historia, porque de eso se trata, de reivindicar a aquellos que no tuvieron voz o que se quiere olvidar, ¿no? Y 2, creo que es interesante esta manera de darle a entender a la gente que la historia es útil. Tan útil es que, no me gusta decirlo, pero tan útil es que en la actualidad en nuestro país el gobierno está usando el discurso de la historia para reivindicarse como el gran transformador. Ahí está la utilidad, ¿no? Y, o sea, si alguien dice, no, es que no sirve, ahí está, ¿no? Ahí, a simple y a llanamente todos, ahí está cómo se utiliza. Y la manera de utilizarla, ahí es donde podemos decir, chin, me tuve que poner más atención a las clases quizás, ¿no? Nada más como cartita a los Reyes Magos, yo sé que estamos en pleno verano, pero digamos, quiero que se muestre como en este escenario. Si le dijeran a Carlos e Ignacio, ¿cómo debemos festejar o conmemorar? Voy a corregir, ¿cómo debemos conmemorar el 27 de septiembre, la consumación de la independencia en este 2021 a 200 años de la independencia? ¿A ustedes qué les gustaría hacer o qué les gustaría ver? Empiezo contigo, Carlos. Bueno, la verdad, yo soy a veces muy fan de las tradiciones, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión no va a poder ser así porque a mí me gusta ver las grandes estatuas cubiertas con flores y con la solemnidad correspondiente, como se hacía desde el siglo XIX, pero nada más existen 3 estatuas de Agustín de Iturbide
y una está desaparecida, entonces no se va a poder por ahí. Es algo que llama mucho mi atención. Y estatuas de otros héroes, personajes hay por todos lados, de Iturbide no las hay. Pero pues la forma que me gustaría que se conmemore es bajo este ojo crítico, quitándonos de encima los mitos, quitándonos las posturas erróneas como lo vuelvo a decir, el ser subjetivo. Una conmemoración tal vez no va a ser militar, por supuesto que no, pero una conmemoración dirigida por una persona que sabe del tema. Y me atrevería a decir una conmemoración académica, porque si le dejamos la conmemoración a alguien que no es académico, va a ser un desastre total. Entonces, por lo menos que se mencione de la manera correcta qué pasó y por qué es importante, para que la gente sepa la importancia, la gran importancia que tienen este 27 de septiembre, que gracias a esto se dio el primer paso para estar donde estamos simplemente, para ser la nación que somos. Es cierto, distamos mucho México 2021 de aquel inicio del primer imperio, nada que ver. Pero sí, fue el primer paso para llegar a donde estamos y eso es lo que se le debe de recordar a la gente. Ok, Ignacio. Totalmente de acuerdo. Sí creo que necesitamos que sea algún evento, como dices, solemne, sí, formal, en el que se cuente, se platique, pero también otra forma creo que sería, pues, de perdida, llegarle a la gente por donde puedes hacerlo, ¿no? De perdida hacer como les comentaba, comerciales, algo o sea, comerciales en la tele, en Facebook, que es lo que ven nuestros jóvenes, que es lo que ven también ya las amas de casa y los padres, ¿no? Hacer una conmemoración, a lo mejor, como les digo, pues sí, hacer conmemoraciones de qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, y hacerlo de una manera crítica, como comentan, de que no era solamente malo, que no era solamente este personaje malo que quería el poder para él mismo, y en ese momento pues entender que no solamente el inicio fue importante, ¿no? Sino que fue realmente importante el inicio, pero pues mucho también importante, mucho más importante la consumación, ¿no? El hecho de decir, ya terminamos, ya somos un país independiente. El haber sacado a los españoles del poder, creo que es algo muy importante y que no se le ha dado el peso que se necesita. Ok, excelente. Pues miren, a mí me gustó mucho sus posturas y realmente pues hacemos un llamado. Creo que el único grupo que he visto del Bicentenario de la consumación es un grupo que está en Guerrero, evidentemente, y que no sé, no estoy muy seguro si está auspiciado por el gobierno, pero es el único que he visto que ha dado, ¿no? Y a nivel académico, bueno, sí está Colegio de México, la Academia Mexicana de Historia, pero vamos, no hay esa, como dice Ignacio, no hay esa promoción comercial que se debería de hacer, ¿no? Yo recuerdo que en el 2010 sí hubo mucho dinero ahí para estarle inyectando a el Bicentenario, que en la actualidad, pues, evidentemente, pues, no hay por la austeridad, ¿no? Pero bueno, yo creo que va por ahí quizás. Y bueno, no sé, ¿quieren dar alguna reflexión final? No sé, Carlos. Sí, muchas gracias. Creo que es importante para quien nos escucha entenderlo. Este año es fundamental, como partíamos en estas reflexiones, porque pues es una conmemoración sumamente importante y me gustaría que, bueno, quien nos escucha pues reflexione al respecto de quitarnos estos prejuicios de los villanos, estos prejuicios de los personajes malos. Simplemente debemos de recordar que todos son actores y cada actor tiene su papel en la obra, ¿sí? Es eso, un papel que responde a los intereses personales de cada quien. Que, bueno, visto en colectivo, estos intereses personales al final se convirtieron en intereses de la nación.
pero hay una invitación también a quien nos escucha a entrar a las fuentes sobre Vicente Guerrero, sobre Agustín de Iturbide, sobre quien ustedes gusten, todos estos personajes, pues para hacerse cada vez más analítico, más objetivo, más crítico, y bueno, y con el perdón de sus mejores opiniones, no quedarnos con la información gubernamental o con las difamación histórica que estamos viendo en estos meses, porque no le puedo llamar de otra manera, con el perdón de cada postura, pero el uso de la historia desde la política es muy delicado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas informaciones y mejor pues ir a otro tipo de fuentes más fidedignas. Ok. Ignacio. Entender que esta dicotomía de la historia de los buenos y los malos no es la postura correcta, entender que hay que ser de una manera crítica y también hablar de que, pues, si hablamos de padres de la historia, pues hay que mencionar a unos, porque se menciona mucho padre de la historia, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor tenemos padres y madres en la historia, ¿no? Entonces, mencionar que no solamente hay uno, que hay muchos, que muchas personas lucharon para llegar a donde estamos hasta el día de hoy y entender que pues son demasiados los personajes, las personas, vamos a decirles personas, las personas que han participado en la historia y no se les ha dado el peso, no se les ha dado la importancia por intereses de quien sean, pero sí que no se le ha dado la importancia. Entonces hay que darles ese pues lo que merecen, ¿no? Lo que merecen a cada quien. Perfecto, pues yo creo que sí, me sumo a ese llamado. Hay que adentrarnos a las fuentes, leerlas. A lo mejor si no eres de tal o cual postura, pues hay que ver, hay que criticar, ¿no? Y hay que llevarlo también a la voz pública, llevarlo a la conversación en casa, con amigos, pero sí hay que hacer esos temas que quizás a lo mejor la mayoría de la gente desconoce, pero conforme a lo mejor se va sumiendo en la plática, pues uno se va interesando y empieza a preguntarse si tal o cual cosa es cierta. Y bueno, yo creo que así vamos a poder subir un poquito la vara en decir, ok, vamos a conmemorar aquello, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su asistencia, por sus reflexiones, me parecieron interesantes. Siempre es bueno charlar de historia con compañeros, como platicaba con Carlos hace ya unos meses, pues ya uno no se siente solo o el bicho raro de la escuela, ¿no? Claro, claro. Ay, el azotado, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante ver que pues uno no es el único que piensa de esa manera, sino que hay más voces que dicen, ok, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque los chicos acudan a las fuentes. Bueno, pues ya nada más para despedirlos, les agradezco mucho su asistencia, que hayan abierto la agenda, que nos hayamos acoplado ya con esta reagenda que tuvimos, pero que ya la pudimos lograr finalmente. Creo que por motivos de conexión esta reina no se pudo conectar, pero bueno, le mandamos un gran abrazo y esperamos después contactarla. Y bueno, pues de nuevo, quiero agradecerles y que esa tarea pendiente de estar divulgando sobre estos temas y espero que se le haya empezado muy bien. Y si quieren ya por último, pues mencionen, no sé si quieren hacerle promoción a su escuela o saludar a sus alumnos, no sé, ahí lo dejo a su discreción. Carlos. Primero que nada, te agradezco como siempre, Leo, siempre es un placer estar aquí en este espacio que abres. Mucho gusto, Ignacio, fue una plática también bastante interesante. Siempre es bueno, como comentábamos con Leo, compartir, ¿no? con colegas de profesión, de todo, compartir estas ideas, ¿no? Y encontrar que a veces pues podemos compartir puntos de vista. O también se vale, ¿no? Quizás no tenemos acuerdos, pero pues de eso se trata, ¿no? De conocer pues otras posturas, ¿no? Ser abierto ante todo esto. Y bueno, quiero aprovechar también para saludar a mis alumnos que nos escuchan, sí, me lo han dicho, que nos han escuchado, de la Escuela Secundaria Kipling, aquí en Ojo de Agua, Estado de México.
Saludos a todos, muchachos. Espero que les sirva muchísimo estas pláticas y bueno, en el examen ya saben que les voy a preguntar qué dijo Leo y qué dijo Ignacio. Si no, les voy a poner un tache. No, no es cierto. Saludos y muchas gracias. Ok, Carlos. Ok. Ignacio. Pues agradecido por la invitación y por el espacio de haber platicado. Como comenta, es muy enriquecedor para mí estar aquí en esta plática, porque realmente es una plática y me parece estupendo. También mucho gusto, Carlos, y mucho gusto, Leo. Pues contento por esta oportunidad. Y no, te quiero decir una cosa, Leo. Una invitación, quiero tener una invitación para platicarte de por qué Caborca, el lugar en el que vivo, es heroica. Entonces, si me pudieras ver en algún momento, ahí está. Saber Pactado, por qué la ciudad en la que vivo tiene, bueno, el municipio en el que vivo tiene el título de ser heroica, pues me gustaría en otro episodio, en otro momento, platicarte y entender, ¿no? Porque está muy como microhistoria. Aquí es local, pero es una gran historia. Es más, Ignacio, no sé si, no quiero equivocarme, pero creo, tú me vas a corregir, Caborca es por esta intervención estadounidense o este intento de independencia del Golfo de California. Por ahí va. Sí. Ok. Sí, entonces, de hecho, en nuestra línea temporal de Historia de México ya vamos como por esas fechas. Entonces, posiblemente yo creo que sí vamos a abrir un espacio porque es un tema que se me quedó en el tintero de ver estas independencias que querían hacer tanto en el norte como en el sur por el siglo XIX, ¿no? De pactar o no con la Federación, o mandar al diablo a la Federación Mexicana e irme con Estados Unidos, o ser un país independiente como querían algunos, ¿no? Pero sí, ya pactada está, nada más hay que ir agendando y ahí quedamos. Excelente. Perfecto. ¿Tu escuela? ¿Nos manda ahí un saludo? Ahorita estoy esperando que me llamen. Ahorita como he trabajado de interinato, ya estoy en esta semana o la otra, estoy esperando que me llamen. Perfecto. Bueno, pues esperemos que sea pronto y ojalá te reincorpores de inmediato, casi, ¿no? Así es, muchas gracias. Pues gracias por su tiempo. Esperemos que llegue el mensaje a varios lugares y pues como siempre les digo a los repensadores, pues siempre podemos aprender algo del pasado. Entonces creo que este es un buen momento para repensarlo y conmemorar.